Buenas noches. ¿Se oye? ¿Se ve? ¿Se siente? Bueno, pues vamos a empezar este taller especial sobre la mente recta, organizado por idea inicial de Richard Bustillo, organizado por Xochitl, Debbie, en algunos casos. Y bueno, pues hola Pétalo, gracias por volver a dejar compartir en esta sala Descanso en Dios estas charlas en las cuales todos aprendemos. Y bueno, pues hoy vamos a hablar de la mente recta. La mente recta se trata, pues... estoy grabando, sí, Pétalo. En principio estoy grabando. La mente recta se empieza a tratar básicamente en el capítulo 3 de Un curso de milagros, de una forma más específica, en la percepción inocente, aunque luego, bueno, pues es un tema reiterado a lo largo de todo el texto y lógicamente, pues precisamente los ejercicios pues están destinados a la consecución de la mente recta, ¿no? La mente recta, pues es un estado mental que es una condición indispensable, pues para el objetivo de retornar a nuestra naturaleza original, que es el conocimiento. Bueno, a mí hoy me gustaría hablar. Yo sé que Richard tiene ahí unos esquemas y unas diapositivas que él va a tratar sobre ese tema. Bueno, yo voy a dar una visión particular que tengo sobre el tránsito que ha realizado nuestra mente, tanto en sentido descendente, por describir de alguna forma el proceso de separación y el comienzo de la ilusión, hasta llegar hasta donde estamos ahora. Veremos cuál es nuestro estado actual y también veremos pues qué es lo que tenemos que hacer, poner en práctica, aprender, practicar para conseguir el retorno de nuevo a ese estado original del cual pues en algún momento del tiempo partimos, aunque como ya sabemos y como nos dice el curso, pues en realidad en la eternidad, que es lo único real y en la cual hay ausencia de tiempo, pues ya hemos regresado. Lo que ocurre es que nuestras mentes aún mantienen el recuerdo de este sueño de ilusión y ese recuerdo tenemos que revertirlo y reintegrar nuestra conciencia, restituir la integridad de nuestra conciencia para poder ponernos en situación de dar un paso final y retornar al estado de unión con Dios. Bueno, pues vamos a empezar. Por supuesto, estos son sesiones participativas y abiertas, como no podía ser de otra forma, y pues lógicamente iremos comentando entre todos pues cualquier cuestión que pueda surgir, cualquier pregunta. Lo iremos comentando. No hay ningún problema ni respondiendo las preguntas. Lo que hoy vamos a comentar, lo que hoy voy a intentar pues clarificar sobre la mente recta, se puede ampliar o encoger. Podemos hacer una sesión de 1 hora hablando, o podemos estar respondiendo preguntas que tienen muchísimo interés práctico, y precisamente pues para eso son estas sesiones, ¿no? Entonces, adelante, sin miedo. Richard, pues pon la diapositiva,
fantástico, así pues los asistentes pueden verla y pueden tener un poco, aunque yo me voy a referir un poco a una forma de describirlo propia, particular, con mi estilo. Yo en este sentido, no preparo las sesiones, sino que me pongo a hablar y me voy enrollando, como dice. Y entonces, pues... Pero vamos, no cabe otra opción que finalmente hablemos de todas estas cuestiones, Richard, que tú tienes en tu diapositiva, porque lógicamente... en realidad, la forma de decirlo es muy variada, pero el contenido del curso pues es el mismo, ¿no? Bien, bueno, pues comencemos. Aquí está ya la diapositiva delante y entonces, pues sin más preámbulos, vamos a comenzar a explicar, bueno, lo que un curso de milagros pues nos recuerda, nos relata y nos hace partícipes de cuál es nuestro estado original. Yo en este sentido quizás voy a empezar con... Desde el punto de vista de dentro del sueño, de esta experiencia, voy a partir de aquí. Voy a partir de lo que una persona normal, que ni siquiera pueda estar interesada en la espiritualidad, podría comenzar a pensar sobre todas estas cuestiones, sobre estas preguntas sin respuesta que todos nos hacemos. ¿Quiénes somos? ¿A dónde vamos? ¿De dónde venimos? ¿No? Vamos a ver, parece ser que hay un consenso entre la comunidad científica en que, bueno, pues el universo físico nace a partir de una gran explosión de una partícula de densidad enorme. Esa explosión, es la que en su expansión genera los gases que luego van generando por aglomeración esa materia, se van formando las estrellas, las galaxias, las constelaciones, los planetas y finalmente, bueno, pues esa explosión se va extendiendo a la velocidad de la luz y lleva así en esa extensión 15.000 millones de años, ¿no? De forma que el universo físico pues puede tener un radio de 15.000 millones de años a la velocidad de la luz, lo cual pues nos parece desde aquí un tamaño bastante considerable. Bien, pero antes del Big Bang, sobre el cual están de acuerdo la comunidad científica, ¿qué? Lo que está claro es que antes de aquello no había tiempo y no había espacio, dado que el tiempo, el espacio, la materia y la forma se crean con esa gran explosión. Pero hay una explicación lógica. La lógica pura es, de la nada no puede salir algo. Con lo cual, antes de todo aquello tenía que haber algo. Si no le das carácter de primera causa a lo que te imagines, siempre puedes ir retornando, porque al final tiene que haber una primera causa. Es decir, incluso desde dentro del sueño hay una lógica aplastante por la cual todo lo que conocemos, hasta donde alcanzan los científicos, puedes más allá llegar con tu lógica, esta pequeña lógica de esta pequeña conciencia de vigilia hiperlimitada con la cual estamos aquí operando. Y puedes deducir que tenemos que venir de algo. Así es. Bien. Si venimos de algo, ese algo, primera causa de todo lo demás, porque hay que remontarse a la primera causa, esa primera causa que le llaman la primera causa incausada, esa primera causa era una. Si era una, era todo lo que había. No era materia, no era forma, no tenía nada que ver con el tiempo ni con el espacio, y era una, y era todo lo que había. Bien, la lógica nos lleva hasta ahí. No hemos necesitado fe para realizar esta deducción, ¿verdad? Bien, esa entidad que era una sola cosa, por lo tanto,
le hemos dado en llamar espíritu, dado que lo que no es materia, ni tiene forma, ni es tangible, ni está sujeto al espacio y el tiempo, pues hay una convención en llamarle espíritu. Bien, con lo cual nosotros algo tenemos que ver con aquello. Y hasta ahí viene la explicación lógico-científica. Hasta ahí hay mucha gente que llega por sí sola a deducir la existencia de Dios. Perfecto. Incluso desde dentro del sueño, incluso en este aprisionamiento mental que las canalizaciones espirituales nos dicen que tenemos, pues incluso aquí podemos llegar por nosotros mismos a esa conclusión. Bien, vale. Ahora entra en juego precisamente esa información que recibimos de estas canalizaciones. Esta información, ¿qué nos dice? Pues muy sencillo, nos cuenta una historia. La historia dice así: la primera causa es Dios, es mente, es espíritu, es lo único que hay, es ilimitado, es infinito, es pleno, es completo, es puro, es amoroso, por decisión propia, es todo amor. ¿Cómo lo manifiesta ese amor? Le rebosa, lo extiende, crea para compartirlo, crea con su mente, sus pensamientos crean seres iguales que él, completamente. ¿Cómo se puede crear con amor perfecto algo que no sea igual que lo que estás creando? Correcto, comprendido. Ahí está la filiación. Es la expresión del amor infinito llevada a término por la primera causa creadora, incausada, la fuente. Bien, eso es lo que somos nosotros. Creaciones divinas, perfectamente iguales a nuestro creador. Co-creadoras, creativas, con nuestra propia identidad, pero participando todas de una sola mente, dado que somos mente y estamos sostenidos por la gran mente. Bien, ahí estamos. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que puede llegar a ocurrir para que a partir de ese estado aparezcamos aquí? Bueno, se conoce como el proceso de separación. Un curso de milagros nos da datos concretos y precisos sobre él, sobre lo que ocurrió. Hay otras canalizaciones que nos dan otros datos. Vamos a resumirlo. ¿Qué era si la filiación, la creación, recibe todo de su creador, porque la creación es un acto de amor en el cual se comparte todo? Si eso es así, ¿qué era lo único que diferenciaba al Hijo del Padre? Pues precisamente la única diferencia entre un creador y su creación es esa, en que uno es causa y el otro es efecto. Uno es mente pensante y el otro es identidad pensada. Con lo cual, la única cosa que el Hijo de Dios no tenía, no había sido compartida por el Creador, por su Padre, era precisamente ese carácter de creador, ese carácter de primera causa incausada. Esa diminuta idea que apareció en una parte de la filiación y que al principio hacía reír fue: ¿qué sentiremos si intentamos experimentar nuestra autonomía e independencia con respecto a la primera causa creadora y intentamos ser creadores primeros de nuestro propio mundo, no co-creadores con Dios? Ja, 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 ja. Bien, se puso de moda esa idea. Curiosidad. Pero el curso nos dice que el Creador no pudo avenirse a hacer realidad ese deseo, esa curiosidad,
dado que no podría sino debilitar al hijo. Hijo mío, eres un pensamiento mío. Lo que pretendes no puede ser. Y para poder experimentarlo, tendrías que soñarlo. Pero si sueñas en contra de tu naturaleza, que es depender de mí ya que soy tu padre y garantía de tu eterna existencia, no vas a conseguir nada más que actuar contra natura. Entonces, la curiosidad venció y una parte de la filiación soñó. Bien, inicialmente no hay necesidades, el conocimiento es pleno, somos todo, no hay nada fuera de nosotros, participamos de esa gran mente creadora. Quiere decirse que no hay nada privado, participamos de todas esas infinitas experiencias que esa mente que vive en el paradigma del amor tiene. Hay plena abundancia, hay absoluta sanidad y pureza. Se es el todo. Cuando se decide soñar, para poder soñar que se es autónomo e independiente, se fuerza a la mente a realizar una división. Esa división, esa primera división que le llama al curso el desvío hacia el miedo, consistió en recrear mentalmente una situación por la cual se olvidaba ser un pensamiento divino, se ocultaba y una parte de esa gran mente, única cosa existente en el universo, única realidad existente en el universo, la mente creadora y la mente creada, y esa extensión de creaciones y cocreaciones infinitas. Esa gran mente única, parte de ella decidió disociarse de la otra para poder vivir esa experiencia que prometía ser divertida y atractiva. Bien, a partir de ahí, ¿qué es lo que ocurrió? Pues que esa disociación nos llevó, por las propias características del diseño de ese sueño que teníamos que realizar, nos llevó a la percepción. Nosotros, como no pudimos romper el estado de mentalidad uno con Dios, dado que eso no podía ocurrir, decidimos creerlo, decidimos soñarlo y mentalmente recreamos las características necesarias para que eso ocurriera. Dado el poder de nuestra mente, infinito, igual que la mente divina, pues es la misma mente, nosotros conseguimos de tal forma recrear esa ensoñación que olvidamos que era falsa. Pensamos que habíamos roto la unidad con Dios. Pensamos que habíamos conseguido separarnos. Era solo un sueño, pero nosotros, para poder obtener la experiencia derivada de ese sueño en toda su magnitud, decidimos olvidarnos de que nunca ocurrió y lo empezamos a creer. Creencia en el pecado. Por primera vez, en esa mente surgió algo que nunca había habido. Creencia en el pecado. ¡Qué locura! Al creer que se había roto la unidad con Dios, se creyó que se había actuado mal y que se le había traicionado. Todo esto dentro del sueño. En realidad nunca ocurrió, pero una parte de la mente, de una parte de la filiación, decidió disociar un fragmento mental y soñarlo. A partir de ahí comienza el inicio de nuestras aventuras, de nuestras divertidas aventuras en el mundo de la ilusión, porque una vez que nos consideramos pecaminosos,
no podemos soportar esa culpa que empezamos a sentir por primera vez, una parte de la mente divina empieza a sentirse culpable, cree que ha pecado, cree que se ha separado de Dios, nunca ha ocurrido, pero dentro del sueño esa parte de la mente lo cree y se empieza a sentir culpable. Y cuando empieza a sentirse culpable, le es tan insoportable esa nueva sensación que decide ocultarla de su mente. Para eso proyecta la culpabilidad fuera de sí, por primera vez. Y entonces empieza a imaginar ya que hay un sujeto fuera de ella. Fijaos que ya entramos de el ser el todo a un estado en el cual tú tienes algo separado de ti. Fabricamos una imagen proyectada de la otra parte de la mente, le atribuimos esa culpabilidad y empezamos a pensar que la otra parte de la mente nos había expulsado. Para poder superar la insoportabilidad de la culpa, tuvimos que huir hacia adelante con esa proyección. No, la otra parte de la mente, Dios mismo, me ha expulsado. Por eso le llaman a la separación el desvío hacia el miedo, porque inmediatamente después lo que sobrevino fue la otra parte de la mente me expulsa, me ataca, quiere castigar el pecado que he cometido. Todo esto era ya una completa locura, pero esa mente ya estaba demente, ya estaba involucionada, ya se estaba devastando. Y entonces la creencia en el pecado llevó a la culpa, que se proyectó sobre un Dios castigador, y llegó el miedo. Por primera vez a esa mente llegó el miedo. Llegó el miedo, llegó la vergüenza, llegó la rabia, llegó las ganas de huir y de esconderse de esa proyección de un Dios castigador que había realizado. La locura invadió esa parte de la mente que se puso a soñar. Así es como fue. Bien, a partir de ese momento, esa parte de la mente, de todo ese conjunto de identidades que decidieron soñar en conjunto, fijaos, todos aquellos que les atrajo la idea de imaginarse la autonomía y la independencia de Dios, decidieron que este sueño lo hacían en conjunto, dado que en la realidad sigue habiendo una sola mente conectada, aunque parte de ella sueña que ya no está conectada. Esa parte de ella que sueña, ante ese miedo, ante esa vergüenza y ante esa rabia, decidió una huida dentro del sueño para conseguir ser absolutamente lo opuesto a su naturaleza original que había considerado culpable y que había considerado que le quería perseguir para castigar, por creerse pecaminosa, por creer haber conseguido separarse. Bien, en ese momento comienza la aparición de esa personalidad perversa resultante de haber surgido en la mente del Hijo la trilogía de creencia en el pecado, culpa y miedo. Surge una personalidad que es la que acapara toda la demencia y que a partir de ese momento es la que va a diseñar todas las experiencias dentro de ese sueño para poder conseguir su propósito: esconderse, huir, independizarse del Creador. Y su meta original, aunque ahora completamente demente, conseguir vivir las experiencias por las cuales él era primera causa creadora. Claro, solo se puede crear con Dios, solo se puede crear en la mentalidad uno con Dios, en conocimiento. El curso a esta otra experiencia de creación dentro del sueño le llama fabricación, para distinguirlo. Esa mente perversa que surge después del desvío hacia el miedo, llamada el ego, comienza
a diseñar toda una serie de experiencias en el sueño en las cuales tiene que conseguir experimentar esa autonomía, esa independencia con respecto al Creador, pero ahora ya no en el paradigma del amor, sino en el paradigma de la culpabilidad, debido a esa creencia en ese pecado que nunca ocurrió, pero que fue un requisito del deseo de experimentar la autonomía. Creerse que sí ocurrió. Bien, la culpa y el miedo, y todas las experiencias que empieza esa mente de todas esas identidades que sueñan en conjunto, todas esas experiencias que se empiezan a diseñar están regidas por la culpa y por el miedo, por la creencia en el pecado, por sentirse culpable, por el miedo a recibir la represalia de esa proyección, de esa simbología de Dios a la medida del sueño, y por lo tanto surgen otras características del sueño. Si yo quiero vivir porque huyo por vergüenza y por rabia, si quiero vivir todo lo opuesto a lo que soy, si yo soy abundante, mi sueño tiene que ser de escasez. Si yo soy ilimitado, en mi sueño tengo que ser tremendamente limitado. Si yo soy puro, en mi sueño tengo que ser oscuro. Si yo soy amoroso, en mi sueño tengo que ser culpable, temeroso, odioso. Y así esa mente comienza a diseñar todas estas experiencias. Crea varios niveles de profundidad del sueño, a cada cual esa conciencia naciente llamada ego cada vez va limitándose más, y llega un momento en el que hace una fragmentación de la mente en infinitos cristales, dice el curso. Son fragmentos mentales que va a asociar a formas. Para ello necesita realizar un diseño en el cual se pueda poner de manifiesto la separación y la individualidad, en contra de la unión, que es la naturaleza original. Para eso se crea un diseño de experiencias en las que se inventa el espacio, se inventa el tiempo. El espacio, lógicamente, es lo opuesto a el todo, a la completitud. Cuando hay espacio, es cuando se puede poner de manifiesto una forma separada de los demás, alejada de las demás. Es un diseño necesario para vivir la separación, el espacio. También se inventa el tiempo. ¿Por qué? Porque la mente creada por Dios está en la eternidad. Y todas las vivencias que puede tener, las vive simultáneamente. Así de potente y de capaz es esa mente. En el sueño, esa mente va a estar muy limitada y va a vivir las cosas sucesivamente, que parezca que ocurren una detrás de otra. De esa forma, se diseña lo que llamamos el cono del tiempo. El cono del tiempo es que a cada nivel del sueño que vas profundizando, te vas viendo más sujeto a esa característica que has inventado, que es vivir las cosas de forma sucesiva, por contraposición a cómo es tu mente en realidad, que las vive de forma simultánea. Espacio y tiempo. Pero necesitamos las formas en sí. Y entonces se establecen las bases para que se pueda experimentar ser una forma separada de otra. Antes lo éramos todos. Ahora hay un sujeto que percibe un objeto externo a él. En el conocimiento esto no pasa, porque la mente que conoce lo conoce todo porque sabe que lo es todo. Solamente en la percepción, solamente en la generación de una conciencia que quiere vivir la separación, es cuando se diseñan las formas a las cuales asociar esos fragmentos mentales
y ponerlos a vivir experiencias en los diferentes niveles del sueño. Uno de los niveles del sueño muy conocido por estos fragmentos mentales que somos, daos cuenta que somos uno de los múltiples fragmentos mentales que tiene nuestra identidad interna, que es la que realmente sueña. Somos uno de ellos. Bien, el nivel físico es un nivel muy conocido para nosotros y muy famoso. Se crea el cuerpo. Al principio, las formas eran aglomeraciones de gas, se fueron solidificando. Todo esto en el diseño del sueño. Luego se fueron diseñando formas cada vez más sofisticadas, hasta que se crean las formas vegetales y las formas animales. Y aquí está una de las formas sofisticadas en un punto concreto del nivel físico del sueño. Bien, fenomenal. Entonces, digamos que nuestra mente pasa de un estado de ilimitación a un estado, por todo este proceso, en el cual está dividida, fragmentada, olvidada y profundamente confundida y aprisionada. Y la conciencia de vigilia, que es con la cual nosotros nos desenvolvemos en esta experiencia, es la que está en esas circunstancias debido a ese proceso de separación. Bien, a partir de aquí, la mente que está fuera del sueño, pues, como dice el curso, la suma de todas las mentes trasciende esa mente, pero eso solo puede ocurrir cuando todas las mentes están unidas en estado de mentalidad 1. Si hay unas mentes que no lo están, no se produce ese efecto sinérgico del cual el curso nos habla. Con lo cual, la parte de la mente que está sana requiere que la parte de la mente que está soñando despierte, y entonces comienza a enviar ayudas dentro del sueño. Hay un detalle. Desde el momento en el que se produce la separación, en la eternidad no hay tiempo. Dios da la respuesta. Se crea el principio de la expiación y Dios coloca una manifestación suya, personal, en la mente del hijo que está soñando, para poder tener a su alcance en todo momento una voz que le pueda guiar en cuanto que el hijo esté dispuesto a atenderla. Vale. Eso es lo que entendemos como el Espíritu Santo. Esa es la explicación que nos da el curso sobre lo que es el Espíritu Santo. Bien, la parte sana de la mente decide, cuando llega el momento oportuno, enviar ayudas. En nuestro caso, pues precisamente una de las principales ayudas que recibimos, pues es la figura de Jesús. La figura de Jesús es sencillamente que en este concreto nivel del sueño se pone en marcha el principio de la expiación, porque se considera que todo el recorrido en el tiempo dentro del sueño hasta ese momento ha conseguido que esa identificación fortísima inicial con la culpa y con el miedo haya remitido un poco, y que ya es el momento de dejar un mensaje y despertar en la conciencia de cada uno de los fragmentos que están viviendo ese sueño esa pequeña llama que ya cada uno por voluntad propia puede alimentar, desidentificarse de ese sistema de pensamiento oscuro y comenzar a reidentificarse con el sistema del pensamiento del espíritu, del ego. Bien,
Y aquí nos encontramos nosotros con esta mentalidad completamente identificada con el pecado, la culpa y el miedo, con la escasez, con el sacrificio como medio de conseguir, con nuestra creencia en el ataque, con nuestra tendencia a juzgar, con esa forma de funcionar la mente dentro del sueño, que es la proyección, que es proyectar la culpa que sientes, proyectarla fuera de ti para ver un mundo completamente culpable y todo esto porque el gran diseñador del sueño, los primeros niveles de la mente que sueña, esa personalidad perversa que surge después de la separación, el ego, es el que diseña que no se salga fácilmente de estas experiencias. Entonces, nos encontramos con que hay en cada uno de nosotros un tomador de decisiones que puede decidir permanecer aferrado al sistema de pensamiento oscuro del ego o puede decidir retornar al sistema de pensamiento original, siguiendo a ese guía interno que es el Espíritu Santo, el cual desde el principio del sueño tenemos a nuestra disposición gracias a esa respuesta que dio Dios a nuestro deseo de soñar, que fue el principio de la expiación. Bien, esa información llega en forma de persona y luego después llega en diversas formas, por ejemplo en forma de libro, en este caso un curso de milagros y otras canalizaciones. ¿Y qué nos dice? Pues nos da una información para que empecemos a corregir nuestra percepción. Nuestra percepción está gravísimamente distorsionada después de esas sucesivas divisiones de nuestra mente, esos niveles que hemos creado para ir profundizando en un sueño cada vez más febril y esa fragmentación que hemos realizado de la mente que hemos ido asociando a diversos cuerpos para poder vivir estas experiencias. Literalmente dice el curso que la expiación lo que va a producir es una restitución de la integridad de la mente. Nuestra mente ahora mismo está desintegrada. Nosotros somos uno de esos fragmentos en los que se ha desintegrado. Para eso tenemos que recibir una información. Esa información nos va a dar unas herramientas. El milagro, una corrección del pensamiento, el perdón, una forma de ver el mundo completamente diferente de la que hemos tenido hasta ahora. Una forma de trascender la visión física y atender a la visión espiritual. El curso nos dice, debemos rescatar la visión espiritual. Lo vamos a realizar a través del perdón. Vamos a conseguir motivarnos, vamos a conseguir reforzar nuestra disposición y nuestra decisión de reidentificarnos con el Espíritu por medio de la oración. Por medio de la oración vamos a pedir el perdón. Vamos a practicarlo. Vamos a ponerlo en la experiencia de nuestras vidas. Con el milagro vamos a poder poner en juego una comprensión de qué es lo que está ocurriendo. Y vamos a poder iniciar cada uno personalmente nuestro particular proceso de expiación en cada una de estas experiencias para incrementar el que ya traemos acumulado de otras anteriores. ¿Con eso qué vamos a conseguir? Corregir nuestra percepción, conseguir una visión espiritual. No es el último paso. Nos dice el curso, antes de regresar al estado de mentalidad uno con Dios, debes conseguir transformar tu mentalidad errada, profundamente condicionada, aprisionada e identificada con una serie de conceptos dementes y locos. Debes conseguir transformar esa mentalidad cerrada en una mentalidad recta. Debes asumir la responsabilidad sobre toda tu experiencia. Debes convencerte de tu inocencia. Debes entender que este mundo no es real, que es un sueño, y que tras todo lo que ves hay mentes perfectas creadas por Dios en estado de sueño.
que puedes aprender a percibir el mundo no por el filtro de la culpa, del miedo, de la escasez y del sacrificio, sino del amor. Y que para ello tienes que ir poniendo en práctica en cada uno de los acontecimientos de su vida esta información por medio de la elección siempre de un pensamiento del espíritu en contra del pensamiento del ego. Llevando toda esa información a la práctica de tu experiencia, se producirá una comprensión profunda que te permitirá expandir tu conciencia. Podrás salir del condicionamiento de la visión física, adquirir la visión espiritual, transformar esta pesadilla diseñada por el ego de terror en una pesadilla feliz y ir reintegrando tu mente, restituyendo la integridad de tu mente, así es la expiación, hasta ir saliendo poco a poco, despertando del sueño, ir recuperando todas esas facultades que tienes, hasta que llegue un momento en que te coloques en situación de que Dios dé el último paso y cancele la última división, que fue la primera que surgió con la separación, y regreses de la percepción al conocimiento. Bien, fijémonos en nuestros primeros pasos. ¿Qué es un curso de milagros? Un curso de entrenamiento mental para conseguir la paz. Por ahora, el plan de Dios para la salvación, que dice Jesús que Él dirige en nuestra experiencia, es conseguir la paz. Es corregir nuestra mente errada, es desidentificarnos del error del ego y reidentificarnos con la certeza del espíritu. Poco a poco, la certeza es propia del conocimiento, no la alcanzaremos hasta el final, pero sí podemos tener reflejos o atisbos de lo que somos aquí dentro del sueño. En cuanto comprendamos lo que somos realmente, hay una vastísima información, tanto en el curso como en otras canalizaciones, ya tendremos una meta, tendremos un objetivo. En cuanto pongamos en práctica estos nuevos conceptos en nuestra vida y nuestra vida empiece a cambiar a mejor, habrá una motivación para hacerlo. Conseguir la paz, corregir nuestra mente, reidentificarnos con nuestra naturaleza original, ya desde aquí, imitándola, emulándola, percibiendo todo esto tal y como nos dice el curso que es. ¿Y por qué voy a hacer caso al curso? Experimenta, mira a ver cómo te sientes. Tienes un maestro interno, lo decíamos ayer en el grupo de autoterapia. Ese maestro interno te guía con completa claridad porque tienes la emoción de la paz como signo claro de hacia dónde debes ir. Es una señal. Es una especie como cuando se desea sacar agua de la tierra y viene este señor con el palito que le va señalando dónde está, ¿no? Es una brújula. El guía interno es una brújula. Está a nuestra disposición. Además, hay una buena noticia. Es Dios en persona, una faceta de Él, acompañándonos cercanamente. Bien, a lo largo de todo el texto de Un curso de milagros nos va primero explicando pues una serie de cuestiones fundamentales en los primeros capítulos por las cuales pues nosotros tenemos que entender una serie de cuestiones como la responsabilidad, como el que toda la experiencia que estamos viviendo, aunque ahora mismo no lo recordemos, se debe a un proceso de decisiones encadenadas que hemos tomado, nuestra identificación con la perversa dinámica del ego para que podamos entender el por qué tenemos esas resistencias y esos obstáculos, nos hace comprender la importantísima ley de causa y efecto, nos explica
cuál era nuestro estado original, por qué pasamos del conocimiento a la percepción, qué es la conciencia, qué es el ego, cuáles son los niveles, qué es la expiación, qué es el perdón. Nos indica la forma de percibirnos a nosotros mismos y a los demás, nos dice que el mensaje resumen de toda esta enseñanza es: el Hijo de Dios es inocente. Lógicamente fue la culpa la que nos trastornó en esa primera división. Nos enseña que tenemos recursos de aprendizaje a nuestra disposición. Toda esta simbología que tenemos en el mundo físico, el cuerpo es un recurso de aprendizaje, la relación que tenemos con los demás cuerpos, con los demás personajes de esta obra diseñada es otro recurso de aprendizaje, quizás el más importante. Nos explica las leyes por las cuales regimos estas experiencias, que llama leyes del caos. Nos explica qué tergiversaciones hemos realizado para llegar a una forma de ver todo esto tan errónea. Nos traslada la posibilidad que tenemos de solicitar ayuda directa tanto a esa parte de Dios que le llama el traductor dentro del sueño, que es el Espíritu Santo, como a otras entidades que nos están ayudando, como puede ser Jesús. Nos enseña cómo podría ser una comunicación directa de Dios con nosotros, a pesar de estar dentro del sueño, como podría ser la revelación. Nos enseña la combinación de perdón, milagro, expiación y curación final. El curso es una herramienta extraordinaria y solo tenemos necesidad de tener una pequeña disposición para ponerlo a funcionar. ¿De acuerdo? El curso nos explica cómo establecemos aquí las relaciones, cómo nos percibimos, cómo percibimos el mundo. Nos enseña a corregir todas esas percepciones erróneas. Y no solamente nos da una base teórica para hacerlo, sino también un conjunto de ejercicios que su práctica va actuando no solamente en este nivel cercano mental que conocemos, que es nuestra conciencia de vigilia, sino en todo ese otro resto de niveles que eufemísticamente llamamos el inconsciente, que es nuestra gran mente dividida, fragmentada, y que tenemos ahora ya, tras la información del curso, la disposición de reintegrarla a su estado original. Y bueno, pues esto es todo lo que quería yo comentar hoy sobre la mente recta, sobre cómo nuestra mente ha sufrido todo ese proceso hasta llegar hasta aquí, sobre cómo desde aquí estamos empezando nosotros mismos a decidir el retorno, y esto se va poniendo de manifiesto en que van apareciendo esa información. Estamos aquí todos hoy en una reunión destinada precisamente a la divulgación de todas estas cuestiones, de qué es lo que tenemos que ir haciendo para conseguir ir saliendo, ir despertando de ese sueño, de los pasos que hay, de las dificultades, de cómo se va poniendo en práctica, de los logros, de la motivación, hasta finalmente, pues, el retorno último a nuestro estado original de unidad con Dios. Como decía Pétalo antes, pues ya poquitas preguntas está viendo. Si alguien quiere hacer alguna pregunta o alguna reflexión, creo que he recibido un mensaje por fuera que la voy a responder, aunque me ha llegado a través del Messenger de Facebook. Como me ha llegado por fuera, pues voy a respetar la identidad de quien me la hace, pero sí que la voy a responder, ¿no? Dice: ¿quién se dio cuenta del sueño
e inventó la ilusión. Ayuda del Espíritu Santo. Bueno, esto es algo que el curso explica con bastante concreción y precisión, y es que cuando Dios, esa parte sana de la mente, detecta que se rompe la comunicación con una parte de la filiación que decide soñar, en ese momento inmediatamente da una respuesta. Esa respuesta es el principio de la expiación. Es, por muy profundo que mi hijo decida soñar, y por muy involucionada que llegue su mente a esos niveles profundos del sueño, siempre va a tener a su disposición el acceso directo a su estado original, a una parte de esa mente divina. Y ahí nace la figura del Espíritu Santo, que es muy simbólica. ¿De acuerdo? El ego, cuando detecta que surge esa amenaza que ya no puede ver porque está soñando, y que es el Espíritu Santo, que es una manifestación divina dentro de la mente del hijo que sueña, entonces es cuando afina su estrategia y crea el cuerpo y las relaciones especiales, porque intuye lo que para él es una amenaza, porque él en ese momento, el ego en su demencia, lo que quiere es perpetuar esa situación de mente completamente alocada, de culpabilidad, de miedo y de sufrimiento, porque es en la cual él está poniendo de manifiesto ese deseo originario de ser autónomo e independiente con respecto a su creador, de crear su propio mundo y de ser él primera causa creadora, y no quiere renunciar a eso, ya está completamente enajenado. ¿De acuerdo? Entonces, el principio de la expiación permanece con nosotros dentro del sueño, pero luego hay identidades específicas que ponen en marcha el proceso de la expiación a partir de ese principio existente en la mente de cada uno de los fragmentos. Y esa es, pues, en nuestro caso, en nuestro planeta Tierra, en este punto del sueño, la figura de Jesús. Bueno, pues dice Lupita, yo he mandado muchas veces al ego a jondear, que no sé qué significa, gatos por la cola y no se quiere ir. Bueno, bien, Lupita, dice Jesús que por una parte nosotros no podemos atacar esa parte de nosotros que consideramos perversa, dado que es una parte de nosotros, y atacarla sería atacarnos a nosotros mismos y además perpetuar la ilusión. No nos daríamos cuenta de lo que está ocurriendo si nosotros estamos atacando algo que es inexistente. Por un lado, es inexistente, es una mera creencia, pero por otro, al ser nuestra propia mente, tenemos que reconocer su poder. No podemos ignorar el poder de nuestra propia mente. Entonces, ni podemos atacar al ego, ni podemos menospreciarlo. Lo que hay que hacer es entender qué es lo que está ocurriendo y darle la espalda. Va a seguir ahí un tiempo, pero ya sabemos que hay una parte de nuestra mente
que tiene un propósito, y ya sabemos cómo pone de manifiesto su propósito de perpetuarnos aquí. Ya sabemos las resistencias, ya sabemos los autoengaños, ya sabemos, como dice el curso, que siempre habla primero. Bien, centrémonos en nuestro guía interno. Calmémonos. Estemos alerta. Estemos vigilantes de nuestro pensamiento. Es lo que nos pide Jesús, que es lo único que tenemos que hacer. Controlar nuestro pensamiento. Hay una frase muy buena que dice: no condonarías un comportamiento de mente que no fuese aceptado socialmente. No te portarías de una forma que fuese ridícula o a ojos de los demás, pero sin embargo sí que estás condonando pensamientos en la creencia de que son privados y de que no, por cierto, completamente falso. Cualquier pensamiento que tenemos, hay un determinado nivel de nuestra mente en el cual conocemos los pensamientos de todos los demás, solo que en este fragmento mental están limitados, están negados. El tema es que para poder darse cuenta de lo que está sucediendo, tenemos que ser muy conscientes de que somos nosotros mismos. Y ni podemos atacar una parte de nosotros mismos, ni podemos menospreciar el poder de la mente, porque entonces estamos ocultando que somos nosotros mismos los que hemos tomado todas esas decisiones. Es sencillamente ir dándose cuenta hasta que se vayan retirando los obstáculos que nos impiden tener nuestras facultades mentales tan aprisionadas, ¿no? Hasta que llega un momento en que se va saliendo de ese aprisionamiento. Bueno, yo había quedado con Flor, con Debbie, en hablar 1 hora. Yo creo que está Richard esperando su turno, impaciente, con este fantástico esquema que tiene aquí. Y bueno, pues por mi parte, ha sido mi forma de hablar de la mente recta. Cada uno tiene su particular estilo y la forma que le gusta de realizarlo. Esta ha sido la mía. Y por supuesto, pues dejamos ahora entrada a Richard para que exponga la suya y que podamos todos seguir aprendiendo y seguir compartiendo y seguir debatiendo todas estas cuestiones. Y nada más. Por mi parte, pues nos seguiremos viendo el miércoles que viene en Descanso en Dios. Y os deseo buena semana a todos. Prospector UCDM.